Sí, listo. Hace 83 años, el presidente Pedro Aguirre Cerda fundó la Corporación de Fomento de la Producción, más conocido como la Corfo, por todo el país. Vamos a estar hablando de la Corfo, de su historia, pero también de sus desafíos, de la situación actual de este órgano del Estado de Chile. Todo esto con su nuevo vicepresidente ejecutivo, me refiero a José Miguel Benavente, a quien ya estamos viendo en pantalla. José Miguel, ¿cómo está? Bienvenido a MOL TV. Hola Patricia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos además en este día tan importante. Me imagino que hay hartas celebraciones ahí dentro de la Corfo, José Miguel. Y bueno, antes de empezar a hablar de todo lo que va a ser su gestión, usted acaba de asumir además en la Corfo, cuéntenos un poquito, usted como ingeniero, como doctor en economía, ¿qué opinión tiene del aporte que ha sido la Corfo en estos 83 años de historia que se cumplen hoy? Uf, es enorme. Mira, por esa casualidad de la vida, parte de mi historia, fui profesor universitario y me tocó escribir un libro sobre la Corfo, efectivamente, así que me tuve que meter como en detalle sobre su historia, cómo se creó, los motivos que tuvieron detrás. Acuérdense que esto nació a la luz, ¿no es cierto?, como consecuencia del terremoto del 39, con la visión de Pedro Aguirre Cerda. Y déjame decirte dos datos que yo creo que son importantes. Hoy día, más de la mitad de las empresas que se entranzan en la bolsa chilena, hoy día, 2022, fueron empresas que fueron creadas por la Corfo. Más de la mitad. O sea, para que te des una idea de todas las empresas eléctricas, todas las de agua, todas las de temas de puertos, ¿no es cierto?, temas de logística, sanitaria, o sea, todas esas empresas fueron creadas en la Corfo. Era un espacio, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, en el siglo XX, ¿no es cierto?, un proceso de desarrollo de lo que se llama la industrialización, que pasó en muchos lugares del mundo. Entonces, la Corfo fue un rol muy importante en eso. Entonces, cuando tú la miras un poco históricamente, el rol que ha tenido es impresionante. Hoy día, gran parte, por ejemplo, del empuje a la innovación, el emprendimiento, a través de financiamiento de capital de riesgo, ¿no es cierto?, y otros tipos de instrumentos que ha tenido la Corfo, por ejemplo, un crédito tributario para empujar la investigación y desarrollo dentro de la empresa, se hacen bajo la Corfo, ¿no? Y también un poco lo que tú decías para el futuro, ahora atendiendo los problemas, ¿no es cierto?, las características del siglo XXI, en la propuesta que tenemos en esta nueva administración también es incorporar otras herramientas que permitan, ¿no es cierto?, atender esos problemas que estamos enfrentando como sociedad, no solamente a nivel de Chile, sino a nivel mundial. Claro, de hecho, o sea, por lo que usted comenta, son 83 años y si uno ve la foto país, hoy quizá el escenario es muy distinto a lo que era hace 80, 70, 60 años. Estamos viendo una crisis económica, una desaceleración, todo lo que ha pasado con la pandemia, lo que estamos viendo a nivel internacional, también local, con nuestras propias batallas, también internas, políticas. ¿Cómo ha sido esta instalación en la Corfo para usted estos primeros días y también cómo ve que va a ser el desafío? Una muy buena instalación. En realidad, el objetivo que tuvimos como espíritu fue principalmente entender de que la institución lleva mucho tiempo, 83 años, como tú bien dices, pero también mucha gente que ha trabajado muchos años acá, que tiene ese conocimiento, esa experiencia, etcétera, y la idea es incorporarla, ¿no es cierto? Sacar y apoyar, empujar ese conocimiento, y por lo tanto no hicimos ningunos grandes cambios desde el punto de vista administrativo. Personas de los 11 gerentes, en realidad la mayoría, solamente 3, 2 de ellos incluso quisieron salir anticipadamente. En fin, eso ha sido un proceso de alguna manera de eh, valorar mucho lo que es las personas que trabajan tanto aquí en Santiago como en la región. Y el otro tema vinculado a tu primera parte de la pregunta es hacia dónde queremos empujar. ¿Qué es lo propio que hay ahora? Efectivamente, Chile ha tenido muchas crisis económicas, como la que estamos viviendo ahora, algunas crisis sanitarias también, en fin, ¿no? Pero hay cosas nuevas en el fondo que son muy importantes de atender. La primera, yo te diría, que es el tema de cómo nos hacemos cargo del cambio climático, ¿no? O sea, cómo a través de los instrumentos vinculados a la innovación, el emprendimiento, y después podemos hablar, ¿no es cierto?, de esta nueva política industrial, orientamos esfuerzos a atender este problema que no existía hace años atrás, ¿no es cierto?, que hoy día se ha hecho más manifiesto y que obviamente en el programa de gobierno en muchas dimensiones, pero particularmente en el quehacer del Corfo, esto es clave. Ese es un tema. El segundo tema nuevo también es la fortaleza del territorio y sus regiones. Chile ha tenido una visión muy centralizada desde su independencia en adelante con respecto a las políticas públicas, y esto también es nuevo. Está dentro del programa de gobierno y la Corfo es uno de los llamados a desplegar en el territorio los instrumentos que tiene, pero que principalmente quienes inciden en qué hacer no sea una planificación centralizada ni una decisión desde Santiago, sino principalmente en las regiones a través, ¿no es cierto?, de las autoridades que fueron elegidas democráticamente
dando cuenta de las heterogeneidades que hay entre las regiones y principalmente los anhelos y las oportunidades que cada territorio tiene. Y el rol de la Corfo va a ser apoyar eso, ¿no es cierto?, en la medida de sus instrumentos, pero con mucha potestad en las decisiones de qué hacer y cómo orientarlo en las regiones. Y el tercer elemento creo que es muy clave y que también es nuevo, que no antiguamente, el rol de la mujer, el tema de género. Para nosotros los temas de género son clave. Tenemos evidencia, y yo viniendo del mundo más académico trabajé mucho en los temas vinculados al género, que cuando yo tengo grupos científicos, grupos tecnológicos, incluso empresas donde hay un mayor balance, ¿no es cierto?, de género, esas empresas, esos grupos funcionan mejor desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces, no es solamente un problema de justicia, sino realmente es un problema de un mal uso de los recursos colectivos cuando las mujeres no están más presentes, ¿no es cierto?, en el desarrollo, por ejemplo, de estas actividades de innovación y emprendimiento. Por lo tanto, el tercer pilar, que también es nuevo, porque esto también ha sido una traducción muy masculina, ¿no es cierto?, a pesar siendo femenina, la Corfo, en realidad, en muchas instituciones públicas ha estado dominada mucho por los hombres, y lo que hemos empujado, ¿no es cierto?, en esta nueva administración es una mayor representación, o incluso tenemos hoy día una mucho mayor, más del 50% en los cargos clave, ¿no es cierto?, de la Corfo de mujeres, y la idea es permearlo a través de la forma, de los instrumentos, etcétera. Por ejemplo, un anuncio que acabamos de hacer hoy día como consecuencia de nuestro aniversario va a ser el lanzamiento de 2 programas de apoyo al emprendimiento y también a la innovación liderado por mujeres, ¿no? Entremos Exclusivamente. de inmediato en ese detalle. Yo quería seguir con la conversación, pero me interesa ese anuncio, José Miguel, si nos puede contar un poquito más. Sí, lanzamos 2 programas que principalmente uno es un programa de capital semilla orientado, ¿no es cierto?, a emprendedoras, en este caso empresas lideradas por mujeres, en el cual se apoya con una cantidad de recursos para desarrollar innovaciones en líneas que ya existían de la Corfo, pero ahora es un sello particularmente para las mujeres. Y el segundo es un programa de garantías que nosotros tenemos junto con el FOGAP, existe el FOGAIN. Este es un lanzamiento de un programa que se llama FOGAIN para empresas, ¿no es cierto?, sobre todo micro, pequeñas y algunas medianas, ¿no es cierto?, lideradas por mujeres, por los mismos argumentos previos que recién te mencionaba. Ya, y entonces todo eso se puede encontrar la información correspondiente, me imagino, en la página de Corfo, ¿no? Sí, el lunes 2 de mayo empiezan los 2 lanzamientos, así que ahí van a estar disponibles para toda la postulación. Perfecto. Y José Miguel, entonces tenemos estos 3 pilares, estos desafíos donde ustedes en el fondo quieren enfocar el trabajo de su administración: cambio climático, descentralización, impulsar el rol de la mujer en la economía. Pero siempre la meta final, como es la labor de la Corfo, es aumentar la productividad. Y entonces ahí quizá ir un pasito antes, José Miguel. ¿Por qué la productividad en Chile ha venido cayendo en los últimos años? ¿Por qué no hemos sido capaces, no solo como Corfo, sino que como país, revertir esa situación e impulsar más la productividad? Mira, es una muy buena pregunta de la cual no existe una única respuesta. Como te decía, parte de mi trabajo académico previo que he venido realizando justamente entender no solamente el fenómeno, sino tratar de explicar ese fenómeno. O sea, el fenómeno es la caída de la productividad, lo que se llama técnicamente productividad total de factores, y los fenómenos que hay detrás desde el punto de vista y las explicaciones de esto. Hay muchos elementos que están detrás. Algunos elementos tienen que ver porque no estamos haciendo un esfuerzo muy marcado para desarrollar nuevas formas de crear valor. Y estamos descansando en industrias tradicionales que tienen lo que los economistas llaman rendimientos decrecientes. Y cuando hay rendimientos decrecientes, entonces la productividad es la primera que aflora como el elemento que empieza a decaer. El segundo, yo te diría que sería también una falta de competencia en algunos mercados que no incentiva ni motiva a los incumbentes de esas industrias, algunas públicas y otras privadas principalmente, a esforzarse para desarrollar nuevas propuestas de valor a través de innovación y emprendimiento para buscar, ¿no es cierto?, mejorar la provisión que se le hace al sector, por ejemplo, a los consumidores finales. Y por lo tanto, un tema de competencias son importantes. Tercero, el tema de la formación de capital humano. Hay varios elementos que estamos al debe. Se han hecho grandes esfuerzos para, por ejemplo, en temas de cobertura, sobre todo educación terciaria, y eso está bien. Hemos también logrado, ¿no es cierto?, programas importantes de formación de capital humano avanzado a nivel de doctorado, como programas como Becas Chile. Pero todavía tenemos un conjunto de la sociedad en el cual, a través de instituciones como los CFT y los IP, no están alcanzando a tener la cobertura ni la entrega de aquellas habilidades y competencias, principalmente, más que título y grado, para lograr, ¿no es cierto?, incorporarse en el sector productivo y mejorar la productividad de las mismas. Por lo menos esos son esas 3 cosas. Y de alguna manera, el hecho de no contar con una participación más activa del sector público, no siendo propietario, sino que también orientando, ¿no es cierto?, los esfuerzos que puede hacer el sector privado, también eso ha generado impacto con respecto a un estancamiento de la productividad.
buscar no solamente a través de la innovación y el emprendimiento, sino también nuevos sectores que den oportunidades, como puede ser el hidrógeno verde, como puede ser otros vinculados al agua, en fin, ¿no es cierto?, a los temas de salud, son elementos centrales en los cuales esta administración está buscando como herramientas complementarias, ¿no?, para llegar a esto. Y un último tema que yo creo que también es importante a veces, hay elementos casi invisibles, temas de descoordinaciones, incluso pública-pública, que generan pequeños, ¿no es cierto?, lomos de toro, que no permiten a las empresas, algunas de ellas con su espíritu, ¿no es cierto?, de ir mejorando, incrementando, ofreciendo una mejor, ¿no es cierto?, servicio y productos al sector, a su cliente, y en el cual en este momento el gobierno está haciendo un lanzamiento, un anuncio que hizo el ministro de Economía, de estas mesas ejecutivas que tienen el objetivo justamente de tratar de limar esa aspereza, de buscar los mecanismos, solucionar esos problemas de coordinación, a veces, como te decía, dentro del mismo sector público, para permitir mejorar la productividad, ¿no es cierto?, agregada en los sectores productivos en Chile. Bueno, lo mencionó en uno de los puntos que usted decía, esto del hidrógeno verde. Mucho se ha hablado de que Chile tiene el mayor potencial para ser líder en producción de hidrógeno verde a nivel mundial. Todo esto relacionado también con la producción de litio, con nuestra tradición minera. Y hoy justamente usted participó en una pauta con el ministro de Economía, con el ministro de Energía, presentaron un plan de desarrollo para esta industria. Cuéntenos ahí dónde van a estar los primeros avances y énfasis, porque en el fondo esto no es primera vez que lo escuchamos, pero a veces pareciera desde fuera que es mucho ruido, pocas nueces, y uno pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a ver los resultados concretos de esto? Primero que nada, este es un proceso y efectivamente hace tiempo que se ha venido trabajando con respecto al hidrógeno verde como una respuesta, y esto es muy importante ponerlo. Aquí no es la idea de tratar de promover una industria o promover una tecnología. Lo que estamos promoviendo es la descarbonización del país al 2050. Y el hidrógeno verde es una de las herramientas para lograrlo. Hay otras que tienen que ver con la captura de CO2 en el sector forestal, otro con el manejo de agua, en fin. Incluso hay una estrategia ya diseñada, incluso en la administración pasada, en la cual ilustra los distintos ámbitos. Entonces, el hidrógeno verde no se entiende como un desarrollo industrial, como escogiendo un sector en particular, sino que es funcional a la idea de la descarbonización. Eso en primer punto. Segundo, obviamente esto requiere inversiones, miradas estratégicas también, y demoran porque hay que hacer inversiones, plantas productivas, en fin. Eso ya ha comenzado. Ya tenemos 5 proyectos a nivel de, ¿no es cierto?, de diseño, y algunos ya empezando su construcción, en uno de ellos en Magallanes, principalmente para desarrollar este tipo de industria. La industria del hidrógeno es una industria relativamente vieja, tiene casi 100 años, la producción de hidrógeno en base del agua, separando con la energía. El punto de lo verde es que el energético que se utiliza para separar el agua, ¿no es cierto?, en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno, en el fondo, viene de Es una fuente. renovable. Exacto, y es ahí donde está nuestra gran ventaja, porque la forma en que podemos producir esa energía, ¿no es cierto?, es mucho más limpia y más barata, ¿no es cierto?, tanto lo solar en el norte como eólico en el sur. Y también tenemos una demanda muy grande potencial para esos proyectos localmente. Entonces, lo que se necesita es articular todo esto. O sea, el sector privado necesita tener señales de que en el fondo esto es una mirada sistémica, que en el fondo va a haber el capital humano necesario para hacer esto, va a haber el financiamiento para escalar estos proyectos, va a haber una mirada en el territorio para que junto con la sociedad civil organizada se desarrollen estos proyectos, y la sociedad civil organizada y particularmente las comunidades se vean beneficiadas por esto. Entonces, esta mirada sistémica es lo que está detrás de la creación de este comité de Corfo, que principalmente lo que va a tratar de resolver esto es tener esta mirada sistémica y empujar y escalar cosas que ya se venían haciendo en forma, algunas más o menos aisladas, parceladas, etc. Y ese es el objetivo para atender justamente el problema. ¿Cuándo vamos a ver los primeros resultados de esto? En menos de un año ya va a empezar a haber producción a pequeña escala, y después los proyectos, a medida que se van incorporando, va generando, ¿no es cierto?, esta velocidad. La meta que tiene, ¿no es cierto?, la estrategia es que de aquí al 2030 tengamos 5 gigawatts de producción. Es una meta muy ambiciosa, y por lo tanto... Eso en español, para el que no entiende estas cosas, ¿es equivalente a qué? Para hacernos una idea. Es equivalente, tú necesitas 5.000 millones de dólares de inversión para lograr eso, y necesitas escala de producción, que hoy día es aumentar literalmente casi la producción mundial de estos temas hoy. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero necesitas resolver todos estos problemas de coordinación, y por eso en esta administración vamos a crear esto para hacer esto, acelerar esto y impulsarlo de la mano del sector privado, porque el sector privado va a ser no solamente el nacional, sino también el internacional, clave para las plantas de generación de energía, especialmente orientada para esto, para la instalación y la producción, ojalá local, de electrolizadores,
y de alguna manera que todo esto transforme, por ejemplo, en temas de exportaciones y toda la logística que tiene con puertos y otros para que esto salga rápidamente a atender la demanda mundial. Son escalas mayúsculas de inversión. Como te decía, necesitamos 5.000 millones de dólares de inversión para hacer esto, y necesitamos de alguna manera con un potencial de generación de 2.500 millones de dólares de exportaciones de aquí a menos de 5 años. José Miguel, y ahí dentro de la importancia que ven para poder desarrollar todo esto de la inversión privada, ¿cuáles son Sí. las estrategias, al menos desde la Corfo, para lograr tener esas conversaciones con distintos actores? Porque en el contexto actual, uno de los grandes temores que existen a nivel económico, por ejemplo, lo hemos visto en los últimos IPOM del Banco Central, también muchos analistas, economistas, las proyecciones del mismo gobierno, es que se ve una caída de la inversión en los próximos meses, vemos una desaceleración económica, vemos también una incertidumbre política, social, económica en nuestro país. Entonces ahí, ¿cómo ir atrayendo a todos esos actores que son necesarios pese a estos ruidos externos? Las señales son muy importantes, tú sabes mejor que nadie que las señales dentro del mercado son muy importantes, ¿no es cierto?, para quienes toman decisiones. La creación de esta institucionalidad, ¿no es cierto?, que va a ser pública, pero también junto con el sector privado, es una señal súper importante. La señal, de alguna manera, de atraer a la inversión extranjera, ¿no es cierto?, a instalar, a producir, ¿no es cierto?, este tipo de oferta de hidrógeno verde, también es muy importante para darle una coherencia, ¿no? Estos son contratos que se firman a mediano y largo plazo, está comprometido, ¿no?, de alguna manera, el país, en el fondo, en la firma de estos contratos, ¿no es cierto?, para llevarlos adelante. Todos estos son señales. Cuando tú dices que el tema del hidrógeno verde es un tema clave dentro de la estrategia de desarrollo para atender la descarbonización, está dando señales también al sector privado de que esto va a ser importante. Por ejemplo, un elemento central que vamos a lanzar prontamente es un llamado desde el sector público como demandante para que los privados puedan ofrecer producción, por ejemplo, doméstica de electrolizadores que se necesitan para atender esta gran demanda que vamos a necesitar, ¿no es cierto?, de capacidad. Y esto es hacer la inversión local. Eso es parte, ¿no es cierto?, del proceso del trabajo de esta mirada más sistémica. Todo esto son, de alguna manera, señales que estamos entregando, ¿no es cierto? Contar con un financiamiento a través de una Banca Nacional de Desarrollo, que estamos en este momento empezando a hacer el diseño, también es clave, porque mucho de ese sector privado a veces necesita financiamiento que no va a encontrar en la banca tradicional, ni aquí ni fuera, y la Banca Nacional de Desarrollo es un mecanismo para financiar a proyectos privados que se puedan, ¿no es cierto?, escalar asociados al hidrógeno verde y otros sectores en este nivel. Todo esto son señales tremendamente importantes y la Corfo ha tenido una tradición, ¿no es cierto?, de ser el espacio para discutir estas miradas medianas, de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Y ya tenemos la historia, por ejemplo, el salmón de la Fundación Chile con un aporte de la Corfo, la idea de lo de hidrógeno verde, como otras más para los temas de descarbonización, y así. Eso es un poco parte de los mecanismos que estamos utilizando. José Miguel, por último, ya se nos va acabando el tiempo lamentablemente, pensando en todo este escenario, en esas señales, también en las señales que va recibiendo el mundo privado desde otros sectores, por ejemplo, las incertidumbres que genera el proceso constituyente, las incertidumbres que hay a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania, o sea, hay muchísimas señales también de distintas veredas. Usted, como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Corfo, ¿qué sello le quiere dar a este mandato que le encomendó el presidente Gabriel Boric? El sello, primero, como te decía, la estrategia está basada en estos tres elementos centrales. El tema de proyectos, una mirada, en el fondo, en la cual lo que hagamos como Corfo, apoyando el quehacer a través de la innovación, el emprendimiento, el desarrollo productivo, ¿no es cierto?, esté muy consciente con respecto a cómo mejoramos, ¿no es cierto?, el medio ambiente y que lo vamos a dejar a nuestros hijos. Eso es clave, y hijas. Lo segundo, el tema de la relevancia que tiene el territorio, y particularmente en la potestad que tienen ellos, por lo menos en lo que tiene que ver con la Corfo, en orientar, en decidir en los esfuerzos, atendiendo a la heterogeneidad, la historia, las culturas, los anhelos y los intereses y las potencialidades de cada región. Y el tercer elemento central, como decía, en los temas de género. Entonces, de alguna manera, hay elementos puntuales que, como el lanzamiento hoy día del comité, la creación de una Banca Nacional de Desarrollo, nosotros estamos muy involucrados en eso, son herramientas, en el fondo, que vamos a ir construyendo en estos 4 años. Pero en el fondo que hay detrás es, ¿por qué uno hace todo esto al final? Es porque principalmente necesitamos mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. Y una de las formas que vemos es a través de un mejor medio ambiente,
Los otros elementos que están detrás es lo que se llaman los derechos sociales, pero eso la Corfo más indirectamente afecta a eso, sino que Claro. tiene que ver con el ministerio de otros ministerios, pero por lo menos por este lado que tiene que ver con todos los temas de producción, los temas de innovación, de ciencia y tecnología aplicada, principalmente el sello, ¿no es cierto?, que queremos dar es impulsar esta agenda, ¿no es cierto?, que tiene estas tres características que recién mencionaba. José Miguel, vamos a estar atentos ahí a las novedades, a los anuncios que vayan haciendo en la Corfo, también a estos lineamientos de los pilares que usted mencionaba. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. No, muchas gracias a ti por el tiempo. Que tengan muy buen fin de semana y por supuesto todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados a que sigan con nosotros en emol.com.